Hoy en día ya sé que muchas personas están pensando seriamente el utilizar la bicicleta como medio de transporte, cosa que yo súper amo. Entonces quiero ayudarlos a ustedes con 3 consejos para que puedan adquirir esa bicicleta que tanto necesitan para movilizarse por toda la ciudad. Primero que nada y súper importante, el ancho del timón. El ancho del timón es súper importante, honestamente, porque sabemos de que toda la ciudad no necesariamente está pavimentada con ciclovías. Entonces, hay lugares en los que tenemos que viajar netamente por la pista y para esto sirve el tener un timón angosto. El mío, exactamente, mi timón mide 63 centímetros. Exactamente, y porque no vino de ese tamaño, mi timón en una bicicleta montañera, que es la que yo tengo, mide 75 centímetros. Entonces lo mandé cortar y actualmente mide 63 centímetros. Es la medida que necesito y que me sirve para viajar por la ciudad. Créanme que es súper importante manejar un ancho verdaderamente angosto al momento de viajar por la ciudad. Punto número 2, un buen sillín. Al momento de viajar por la ciudad y de utilizar la bicicleta como medio de transporte, no puedes utilizar el sillín de manera convencional porque no estás utilizando un culot de ciclista como el que pueden ver en pantalla, porque la ropa no te lo va a permitir. Entonces, o bien puedes utilizar ropa interior de este estilo. Honestamente no lo recomiendo porque es bastante incómodo para el momento de estar todo el día durante tu trabajo y luego retornar a tu casa. Sí te puede servir en una comodidad al momento de viajar, pero permanecer con el short durante todo el día sí es bastante incómodo. La verdad es que yo por eso recomiendo un sillín como el modelo que ven aquí, que es adaptable en la bicicleta que estén utilizando y sirve bastante. De hecho, es un sillín apto para la ciudad, o sea, necesariamente urbano, porque se utiliza con ropa de la que no es un culot y que te ayuda a proteger evidentemente tu cuerpo y te permite viajar de una manera sumamente cómoda la distancia que requieras para movilizarte dentro de la ciudad. Tercero y muy importante, las llantas. Que tengan unas buenas llantas. Si ustedes viven en una ciudad como la mía, que es en Lima, que está rodeada de huecos y de baches, y creo que la gran mayoría de las ciudades de Latinoamérica, pero siento que nosotros, o sea, aquí en Perú, tenemos el nivel más grave de baches y de huecos a nivel Latinoamérica, incluso lo estoy diciendo. Entonces, pienso de que es importante tener llantas anchas como de una montañera. De hecho, yo recomiendo para transportarse dentro de la ciudad una bicicleta montañera, con la cual cuentas al menos con una suspensión que te ayuda a pasar este tipo de baches y evita que te caigas, que te tropieces, que te atasques. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo utilizo una bicicleta de ruta de la cual tengo un ancho sumamente angosto del timón, tengo una comodidad, es más ergonómica, es más ligera, de hecho, al momento de viajar. Tiene una llanta de este ancho que agarra el primer hueco y al piso. Lo digo porque he visto muchísima gente que maneja con esta rueda y al primer bache se fueron al piso. Y por lo mismo de lo ligera. Entonces es muy importante, solamente por la pésima infraestructura que existe dentro de la ciudad, el poder tener una llanta ancha, y si es bicicleta montañera, muchísimo mejor. Y lo digo porque las bicicletas gravel también tienen una llanta súper cómoda y adaptable para movilizarte por la ciudad, así es que eso también puede ser una buena opción. Y aquí un consejo, un tip adicional: para movilizarte por la ciudad de manera urbana, vas a necesitar, y créanme, van a necesitar, si van a utilizar una bicicleta como medio de transporte, bien, o una parrilla o una canasta. Yo les recomendaría la canasta. Es lo que yo estoy utilizando actualmente. Ya llevo un año con mi canasta y la verdad no me arrepiento en absoluto haberle puesto una canasta. En el momento en que yo he utilizado también una parrilla, como pueden ver aquí, lamentablemente, y esto es por la humedad y el salitre que hay en la ciudad, especialmente donde yo vivo, se oxidó por completo. Por más que le hagas mantenimiento, por más que le pongas anticorrosivo, termina malográndose y termina malogrando parte de tu bicicleta. Entonces, y eso sin contar que de por sí añadirle un tipo de parrilla a la bicicleta la hace muchísimo más pesada.
créanme que sí la hace pesada, sobre todo adaptarlo a una bicicleta montañera como es mi caso. Si ustedes tienen una bicicleta urbana que ya viene con parrilla, súper goleado, porque eso ya les ayuda un montón, ayuda bastante. Ahora, si ustedes van a tener que adaptarlo a una bicicleta, yo les recomendaría la canasta. Entra de todo, la verdad es que la mía entra muy bien, entra mochila, entra todo, bolsas, y cuando hago compras es lo mejor porque pongo algo en la parrilla y si compro de más me llevo la mochila y súper bien. Así que gente, estos han sido los 3 consejos, más un tip adicional para que puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte. Aquí en Lima, Perú, tenemos muchos, pero muchos problemas en el tema del transporte, ya sea por X motivo, pero algo pasa. Así es que es un perfecto momento para reflexionar, para pensar y ¿por qué no? ¿Por qué no aventurarnos? ¿Por qué no utilizar la bicicleta de transporte que no nos cuesta nada más que la inversión del vehículo? Y empezar, salir, tomar la ciudad por nuestras manos y que nada nos pare. Así es que sígueme para más consejos como este. Si te movilices en una bicicleta o si estás pensando en comprarte una bicicleta, déjame en los comentarios que te estoy leyendo.